Hay decisiones que marcan un antes y un después en un país, y España ahora mismo está justo en uno de esos momentos. Se está debatiendo algo que podría cambiarlo todo. La demografía, el mercado de trabajo, la política, vamos, para las próximas décadas. Y lo curioso es que todo, absolutamente todo, gira en torno a un solo número. 500.000. Medio millón de personas. Uf, es una cifra que casi marea, ¿verdad? Es tan grande que es muy fácil que se nos escape lo que de verdad significa. Así que vamos a la pregunta del millón, nunca mejor dicho. ¿Qué representa este número en el debate que hay ahora mismo en España? Pues representa ni más ni menos que el plan del gobierno para regularizar a ese medio millón de inmigrantes. Ojo, gente que ya está aquí viviendo y trabajando en España, pero que hasta ahora lo ha hecho en una especie de limbo legal, en situación irregular. Y aquí es donde salta la chispa, porque la intención es hacerlo sin pasar por el Congreso, o sea, sin el debate parlamentario que se esperaría para algo así. Y claro, esto ha desatado una controversia tremenda. Vale, vamos a ver la primera parte. Una decisión histórica. Y es que no es para menos, ¿eh? Hablamos de una medida que, por su escala, es histórica. Va a cambiar la foto del país para las próximas generaciones. La pregunta es, ¿quiénes se beneficiarían exactamente? Bueno, pues los requisitos en principio parecen bastante directos. Tienes que demostrar que ya estabas en España antes de una fecha límite y acreditar que llevas aquí unos meses y, por supuesto, no tener antecedentes penales graves. Si cumples, la recompensa, pues nada menos que la residencia legal y, lo que es clave, un permiso para trabajar. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, a ver, la comparación es brutal pero muy gráfica. Es como si de repente una ciudad del tamaño de Zaragoza o de Málaga apareciera de la nada en el mapa, pero legalmente. Es una escala que no hemos visto en muchísimo tiempo. Bien, y ahora vamos al meollo de la cuestión política. Gobernar por decreto. Porque una cosa es el qué se quiere hacer y otra muy distinta es el cómo. Y aquí el cómo es casi más polémico que el qué. Y todo por una herramienta legal muy concreta. Hablamos del famoso Real Decreto Ley. A ver, para que se entienda, esta es una figura legal pensada para casos de emergencia. La Constitución habla de extraordinaria y urgente necesidad. O sea, es un mecanismo para que el gobierno pueda actuar súper rápido sin tener que pasar por todo el trámite, a veces larguísimo, del debate en el Parlamento. Y aquí, claro, es donde chocan los trenes. Por un lado, el gobierno dice que es una respuesta necesaria y urgente, que no se puede esperar. Pero por otro, la oposición lo califica de atajo democrático. Dicen que es una manera de saltarse el debate para imponer una política de un calado enorme sin buscar el consenso. Pero ojo, que esto no es nuevo. Si echamos la vista atrás, la última gran regularización fue en 2005, con el gobierno de Zapatero. En ese momento se dijo por activa y por pasiva que era algo excepcional, que no se volvería a repetir. Y aquí estamos, casi 20 años después, con la historia llamando a la puerta de nuevo, pero esta vez con un plan todavía más grande. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿De verdad estamos ante otra excepción? ¿O es que esto ya se ha convertido en un patrón, en una forma recurrente de gestionar la inmigración en España? Vale, vamos con el siguiente punto. El impacto, que tiene dos caras. Porque una medida así, de este tamaño, lógicamente tiene consecuencias. Así que vamos a analizar los argumentos a favor y en contra, tanto en lo económico como en lo social. Por un lado están los argumentos a favor. La idea es que estas personas, muchas de las cuales ya están trabajando en negro, pasarían a cotizar y pagar impuestos. Esto, en teoría, haría que la economía sumergida se redujera. Suena bien, ¿no? Pero por otro lado están los riesgos que señalan los más críticos. Advierten de que podría haber una presión a la baja en los sueldos más bajos y también más tensión sobre los servicios públicos, sanidad, educación, vivienda. Y lo más complejo de todo esto es que probablemente las dos cosas tengan parte de razón. Al final, todo se resume en esta frase, que me parece que da en el clavo. La clave no es si habrá impacto, la clave es quién paga el coste y quién recoge el beneficio. O sea, el debate de fondo no es si va a haber consecuencias, porque por supuesto que las habrá. La pregunta importante es quién asume los costes de todo esto y a quién beneficia realmente. Venga, vamos a meternos ahora en el barro político, porque para entender por qué se plantea esto, y justo ahora, hay que mirar cómo está el tablero de juego. Y vamos, la situación es complicada, por decirlo suave. A ver, el panorama es el siguiente. Tenemos un gobierno que depende de una mayoría parlamentaria muy justita. Esto significa que cada ley, cada negociación es una batalla campal. Por eso se ha hecho bastante habitual tirar de decretos para poder gobernar. Y todo esto en un ambiente de polarización y de un desgaste político que yo creo que notamos todos. Entonces,
La gran pregunta es, ¿por qué justo ahora? Y, cómo no, tenemos dos lecturas totalmente opuestas. Por un lado, los que lo apoyan dicen que es una cuestión de pura justicia y derechos humanos, una política valiente. Pero, por otro, los críticos lo ven de otra manera. Lo ven como una moneda de cambio, una concesión para mantener contentos a los socios de gobierno y asegurar la estabilidad. Y al margen de toda esta pelea política, hay una sensación que flota en el ambiente, una especie de run-run incómodo entre mucha gente. La sensación de que se están tomando decisiones gigantescas de las que definen el país para décadas sin que haya un debate público real, como si se hiciera un poco de espaldas a la gente. Y con esto llegamos a la parte final, a la reflexión de fondo. Porque aquí las preguntas ya no son solo sobre esta medida, sino que apuntan directamente al corazón del sistema. A lo mejor el tema no es solo la inmigración. A lo mejor el verdadero debate, el que subyace a todo esto, es sobre cómo se gobierna un país cuando no hay una mayoría parlamentaria clara, cuando todo está tan fragmentado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es clave. ¿Nos estamos acostumbrando a esto? ¿A que decisiones que cambian la estructura del país se tomen por decreto? ¿Estamos convirtiendo lo que debería ser una excepción en la nueva forma de hacer política? Y al final llegamos a la pregunta que lo engloba todo. Una pregunta que puede ser incómoda, pero que hay que hacerse. ¿Qué tipo de España se está construyendo con estas decisiones? Y quizá más importante aún, ¿quién decide cómo se construye? Ahí queda la reflexión.